Hola chicos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Juan Carlos Chavarría. Continuando con las sesiones del curso de geometría, vamos a ver el tema de ángulos entre rectas paralelas. Bien, antes de comenzar con las definiciones, vamos a tener presente estas tres cosas. Fíjense, las rectas paralelas son rectas que no contienen puntos en común. Podemos decir que son rectas que no se cruzan, que no se cortan. Y bueno, aquí en este caso tenemos la recta A, la recta B. Decimos que A es paralelo, así se lee este símbolo, a la recta B. Rectas secantes, por lo contrario, estas rectas sí son rectas que se cortan en un punto. Además me dice que son coplanares, o sea que se deben encontrar en un mismo plano. En este caso vemos que la recta A se intersecta con la recta B en este punto H. Rectas paralelas es un caso particular de las rectas secantes, ¿sí? La recta A con la recta B se están cortando en un punto. Bueno, no le he puesto nombre, pero sabemos que se está cortando. Y se está cortando formando un ángulo de 90 grados. Rectas perpendiculares son rectas secantes que forman un ángulo de 90 grados. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Bueno, esto es el tema básicamente. Vamos a tener tres tipos de ángulos, tres tipos de clasificación. Los ángulos correspondientes, en este caso, fíjense la figura, los ángulos van a estar siempre de un lado, o bien del lado derecho de la recta secante o del lado izquierdo. Además, un ángulo siempre va a estar en el interior de esta zona, que se determina por las rectas paralelas, y el otro ángulo se va a encontrar fuera de la zona. Fíjense, en este caso los ángulos están hacia la izquierda, uno se encuentra dentro de la zona y otro se encuentra fuera de la zona. Algo más, estos ángulos siempre van a estar en rectas distintas. Fíjense, este ángulo alfa está en la recta L1 y este ángulo alfa está en la recta L2. Lo mismo por acá, beta está en L1 y este beta está en L2. Una característica de ellos es que los ángulos correspondientes deben tener igual medida. Ángulos alternos. Cuando ustedes escuchen la palabra alterno, inmediatamente van a tener en cuenta de que un ángulo se va a encontrar a la izquierda y el otro a la derecha. Vamos a tener dos tipos, los ángulos alternos internos. En este caso la palabra internos me dice que van a estar por dentro. Fíjense, este alfa está a la izquierda, este otro alfa está a la derecha. Ambos son internos y además recuerden que los ángulos deben estar en rectas diferentes. Este alfa está en L1 y este otro alfa está en L2. Ahora, lo contrario de los internos, tenemos los externos. En este caso, este beta está hacia la izquierda, este otro beta está hacia la derecha, pero ambos están fuera de la zona interna. Y fíjense, beta está en la recta L1 y el otro beta está en la recta L2, en rectas diferentes. Una característica de estos ángulos alternos es que tienen igual medida. Ángulos conjugados. Para este caso, vamos a tener también de dos tipos, conjugados internos, conjugados externos. Los conjugados siempre se van a encontrar o bien a la izquierda o bien a la derecha. Fíjense en este caso, yo tengo acá los internos, están ubicados hacia la derecha y están en la zona interior que determinan estas dos rectas. Fíjense que el alfa está en la recta L2, el beta está en la recta L1, están en rectas distintas. Algo similar ocurre con los externos, en este caso están hacia la derecha los dos, pero se encuentran fuera de la zona que determinan estas dos rectas. De igual manera, alfa está en L1, beta está en L2. ¿Cuál es la característica de estos ángulos conjugados? Que la suma de ellos siempre es 180. O podemos decir que son ángulos suplementarios. Vamos a ver algunos ejemplos de estos conceptos. En la figura dice la recta A es paralela a la recta B. Determina el valor de phi. Fíjense, estos ángulos se encuentran hacia la derecha. Uno está adentro, el otro está afuera. Entonces deben ser ángulos correspondientes. ¿Y cuál era la característica de los ángulos correspondientes? Que eran iguales. Entonces, 2 phi debe ser igual a 76, por lo tanto phi vale 38.
Veamos el ejemplo 2. En la figura me dice la recta M es paralela a la recta N. Determina el valor de ρ. Fíjense, ahora tengo dos ángulos, uno está hacia la izquierda y el otro está hacia la derecha. Entonces eso me hace pensar de que son ángulos alternos. Y fíjense, ambos están en el interior de la zona que determinan M y N. Entonces deben ser ángulos alternos internos. ¿Y cuál era la característica de estos ángulos? Que también son iguales. Entonces tengo que 5ρ debe ser igual a 75. Por lo tanto, ρ vale 15. Algunas propiedades que vamos a ver para ángulos entre rectas paralelas es la siguiente, ¿no? Fíjense, estas dos rectas L1 y L2 me dice acá que son paralelas. L1 paralela con L2. Pero en el interior tenemos estos ángulos, el X, aquí tenemos el Y, por acá tenemos el Z, tenemos el alfa, el beta y el ángulo gamma. La propiedad en resumen se puede decir de la siguiente manera. Los ángulos que se abren, o mejor dicho, la suma de los ángulos que se abren hacia la izquierda, en este caso X y Z, debe ser igual a la suma de los ángulos que se abren hacia la derecha, en este caso alfa, beta y gamma. Por lo tanto, la propiedad queda así, ¿no? X más Y más Z igual a alfa más beta más gamma. Este gráfico es referencial, pueden ser muchos más ángulos hacia la izquierda o hacia la derecha. Propiedad 2. De igual manera tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y fíjense que acá tenemos una especie de escalera, ¿no? Que va subiendo. Fíjense, tengo aquí el ángulo alfa y encima del ángulo alfa aparece el beta. Encima del ángulo beta aparece el gamma. Encima del gamma aparece el ángulo delta. Y fíjense que este ángulo delta es como que ya fuera el último peldaño, ¿no? El último escalón de la escalera. Termina acá en delta y hay un ángulo que se forma exteriormente. Cuando ustedes tengan este tipo de figura, donde tengo una especie de escalera, termina el peldaño, tengo mi último ángulo, y aparte se forma un ángulo exterior. Cuando yo vea este tipo de figura, inmediatamente digo que la suma de todo esto, de todos los ángulos, debe ser igual a 180. Nuevamente, este gráfico es referencial. Pueden ser muchos más ángulos o podrían ser menos ángulos también. Aquí tenemos un par de ejemplos sobre las propiedades. Aquí las rectas A y B son paralelas, calcula el valor de gamma. Entonces tenemos que usar la primera propiedad, ¿no? Los ángulos que se abren hacia la izquierda deben ser igual a los que se abren hacia la derecha. ¿Quiénes se abren a la izquierda? 3 gamma, 5 gamma, 4 gamma. Tenemos la suma. Debe ser igual a los de la derecha, 38 más 46. Hacemos las operaciones respectivas y nos queda que gamma vale 7. Ejemplo 4. En la figura la recta P es paralela con la recta Q. Determina, me dice, el valor de phi. Fíjense que aquí tenemos una especie de escalera, ¿no? Empezamos con 3, encima está 36, encima está phi, es el último escalón, y por fuera tenemos a 32. Tengo justamente la figura de la propiedad 2. Entonces, inmediatamente lo que yo debo decir es, la suma de todos ellos es 180. Entonces tengo acá la suma igual a 180, hago las operaciones correspondientes, y despejando todo esto me queda que phi vale 28. Tenemos aquí algunos problemas que nos van a ayudar en la resolución de las actividades que se está dejando al final del video. Problema 1. En la figura, la recta L1 es paralela con la recta L2, calcula el valor de gamma. Fíjense, tenemos en este caso que gamma con phi deben formar 180 grados, ¿verdad? Son ángulos suplementarios. Gamma más phi igual a 180. Pero, fíjense aquí, 72 y phi se encuentran hacia la derecha. Uno está dentro y el otro está afuera. Deben ser ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes tienen la característica de que son iguales. Entonces, phi debe ser igual a 72. Este valor de phi lo reemplazamos en la primera ecuación. ¿Sí? En la ecuación 1 le hemos llamado. Nos queda entonces que gamma más 72 es 180 y despejando me queda gamma igual a 108. Problema 2. En la figura recta L1
es paralela a la recta L2, calcula el valor de ρ. Fíjense acá, esta recta L es la recta secante. Como podemos ver acá, ρ, con esta letra que se llama omega, determinan un ángulo llano de 180, entonces ambos deben sumar 180. Tenemos acá en la recta L, ρ más omega es igual a 180. Pero por otro lado, omega y 132 se encuentran uno a la izquierda y el otro a la derecha, y están dentro, entonces deben ser alternos internos. ¿Cuál era la propiedad de los alternos internos? Que son iguales. Quiere decir entonces que omega vale 132, este valor de omega se reemplaza nuevamente en la ecuación 1, y me queda que ρ más 132 es 180, despejando ρ vale 48. Problema 3. En la figura, la recta L1 es paralela a la recta L2. Determina el valor de lambda. Fíjense, en este caso tenemos que los dos ángulos se encuentran hacia la derecha y están en la parte externa. Entonces estos ángulos deben ser conjugados externos. ¿Sí? Bueno, al ser conjugados externos, recuerden que la característica de estos ángulos conjugados es que suman 180. Entonces, el valor de 5 lambda menos phi más el valor de 7 lambda más phi debe ser igual a 180. Aquí el phi con este phi que tiene signo negativo se van a cancelar. 7 lambda más 5 lambda me da 12 lambda igual a 180. Pasamos a dividir y nos queda lambda igual a 15. Problema 4. En la figura la recta A es paralela a la recta B. Calcula el valor de x. En este caso vamos a usar la propiedad 1, ¿verdad? La suma de los ángulos que se abren a la izquierda debe ser igual a la suma de los ángulos que se abren hacia la derecha. Por lo tanto, 3x más phi más 2x más 14, lo tenemos aquí, debe ser igual a 32 más 28x más 18 más phi. Ahí está. Igual, este phi con el phi que está al otro lado se van a cancelar, o podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Un phi puede ir a restar al otro lado y se cancelan. Hacemos las operaciones respectivas, ¿sí? 3 más 2 me da 5x más 14. 32 más 28 más 18, esto me da 78. Hacemos las operaciones y me queda que x vale 16. Problema 5. En la figura, la recta P es paralela a la recta Q. Calcula el valor de y. Tenemos acá la figura de la propiedad 2, ¿no? Está formando una especie de escalera. La escalera termina aquí en 2y y el ángulo que está afuera es y. Por lo tanto, la suma de toda esta figura, de todos los ángulos, debe ser 180. Entonces sumamos 2y más 57 más 43 más 2y más y, que está toda la suma, igual a 180. Hacemos las operaciones respectivas y nos queda que y vale 16. Bueno chicos, hasta acá estamos terminando con el tema de hoy de ángulos entre rectas paralelas. Estamos dejando aquí las actividades a desarrollar, en este caso el libro de actividades, páginas del 6 al 7, ejercicios 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Aparte estamos enviando una ficha de actividades que ustedes van a realizar en sus cuadernos. Eso sería todo por hoy chicos. Espero que puedan desarrollar las actividades. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.